¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tenerlos aquí, de estar nosotros aquí con ustedes. El Señor conoce bien el propósito y yo creo que todos venimos, ¿verdad?, a ser edificados. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay que llegar con esa actitud, ¿verdad?, de ser edificados, enseñados y de recibir la palabra de Dios. Y yo creo que desde el día de ayer el Señor nos ha estado ministrando, amén. Y nos va a seguir ministrando, en este día y el día de mañana también. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, si me hace favor. Y vamos a ir ahí a los versículos, al capítulo 3 de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, los voy a usar como base. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera 1960 y después lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor así en 1 Timoteo 3:4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezca y siempre los respete. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, gracias porque nos permites acercarnos a ti confiadamente, Señor, como dice tu palabra, ante el trono de tu gracia y recibir el oportuno socorro para nuestras almas. Y hoy nos hemos acercado a ti en alabanza, en adoración, y sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, siempre cumplirá el propósito para el cual tú la envías a nosotros. Y yo creo, Señor, que en esta mañana tú nos vas a hablar, Señor, como nos has estado hablando en estos días. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón a que tú nos hables, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía el pastor, ¿verdad, Chuy? Mi tema es la familia y el llamado al pastorado. El ser llamado al pastorado es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos que considerar nosotros. Quizás algunos ya estamos en el pastorado, a lo mejor otros no estamos con esa perspectiva, ¿verdad?, de llegar en un momento dado al pastorado. Pero ¿cuál debe de ser, ¿verdad?, nuestra posición acerca de un llamado? Como decía el pastor Chuy, no todos somos llamados. Algunos son acomedidos, ¿verdad?, que se acomiden al ministerio porque les gusta, porque se sienten bien sirviendo. Pero mis amados hermanos, el llamado al pastorado es una responsabilidad, ¿verdad?, muy grande. Aquí el apóstol Pablo, en las instrucciones que le da a Timoteo, le dice, ¿verdad?, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí vemos un principio, ¿verdad?, de cómo el que es candidato a ser pastor, a ministrar en una iglesia, llámese una iglesia local, tiene que considerar primeramente ese principio, ¿no?, de su casa, de su hogar. Créame que en la experiencia personal, el Señor me llamó a servirle siendo joven, o sea, no estaba casado, era un joven de 21 años cuando Dios me llamó al servicio. Yo mismo, ¿verdad?, fui y me presenté con el pastor y le dije: yo quiero servir a Dios, aquí estoy. Había una casa pastoral ahí en la iglesia donde yo conocí del Señor,
y el pastor vivía ahí, pero había unos salones y me dijo, vente a vivir aquí, ahí hay un cuarto. Yo renuncié a mi trabajo, me despedí de mi familia y me fui a servir al Señor. Mi deseo era servir a Dios. Yo no sabía en un momento dado que el llamado que Dios tenía para mí era el pastorado. Es más, quiero decirles sinceramente que yo nunca quise ser pastor. Lo que menos quería era ser pastor. Pero bueno, los planes y los propósitos de Dios, ¿verdad?, son de Él y Él solamente sabe. Pero yo veía este principio desde el principio, ¿no? O sea, una familia en la cual yo pueda gobernar, yo pueda tener una esposa, ¿verdad?, unos hijos. Y ese es mi principio. Mi principio va a ser mi familia. Porque yo lo veo aquí, debe dirigir bien a su propia familia. Algunos, ¿verdad?, reciben el llamado, pero no consideran eso, no consideran la familia, no consideran la situación en la que están viviendo, la situación que están pasando. Anhelan servir a Dios, desean servir a Dios, pero no ven su familia. ¿Cómo está mi familia? O sea, es como un requisito. ¿Califico yo como para estar enfrente de una iglesia, ser pastor? Mi parámetro va a ser mi familia. ¿Cómo está mi familia? Mire, el triunfo o el fracaso en el manejo de la casa, háblese la familia, indica la capacidad o la incapacidad para ministrar la iglesia con éxito. Se lo vuelvo a repetir. El triunfo o el fracaso en el manejo de la casa, llámese la familia, indica la capacidad o la incapacidad para ministrar a la iglesia con éxito. La familia de nosotros, pastores, debe de ser ejemplo a las demás familias. Debe de ser ejemplo. Sabemos que no somos perfectos y de eso quiero hablar, pero nuestro principio o nuestra intención debe de ser que yo tengo que tener el respaldo moral de mi familia para estar yo en el ministerio. Yo recuerdo bien cuando me vine a Estados Unidos, yo no era pastor, ni lo quería hacer. Pero ya cuando Dios nos empezó a acorralar en el llamado, ya teníamos un grupo ahí, yo hablé muy seriamente con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo nunca he querido ser pastor, yo quise siempre trabajar y estar apoyando, pero Dios está llamando al pastorado, pero depende de nosotros. Apenas tenía yo mi niña, la mayor, pequeña. Nuestra familia tiene que ser la base como para poder nosotros pastorear a alguien más. Y yo me comprometí yo, ¿verdad?, a llevar lo más que se pudiera entre nosotros en el orden nuestra familia, que era pequeña, apenas tenía una niña. A veces nosotros los que estamos en el ministerio o queremos estar en el ministerio, cometemos un error. El error está en que nos enfocamos en el llamado, en el ministerio, nos ocupamos ahí y descuidamos lo que es lo más importante en la familia. ¿Sí? Acuérdense para poder yo estar enfrente, para poder estar liderando la casa de Dios, cuidando la casa de Dios, tengo que cuidar mi familia primero, gobernar bien mi familia. Pero a veces el ministerio nos abarca y nos metemos tanto en el ministerio que descuidamos la familia. Estamos tan metidos porque sentimos esa responsabilidad delante de Dios del llamado, ¿verdad?, de atender el llamado que Dios nos está dando y nos enfocamos tanto que a veces nos olvidamos de la familia, de nuestro hogar. Déjeme decirle, amado hermano, que el liderazgo espiritual siempre debe de comenzar en la casa, en nuestro hogar. Si un hombre como padre de familia no está dispuesto a cuidar, a disciplinar, a enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir en la iglesia. Si un padre de familia, escuche bien, no está dispuesto a cuidar su familia, a disciplinar cuando es necesario y a enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir a la iglesia.
Un hombre que ha de gobernar bien su casa y tener a sus hijos, como dice la palabra, en sumisión con toda dignidad, está capacitado. Este requisito es la aplicación en tanto que los hijos viven en casa. O sea, aquí el punto es cuando tus hijos están en casa. Una vez que se van de tu casa, una vez que ya tomaron la decisión, dice, pues ya, ahí ya no puedes hacer nada, pero en tu casa. Esa es la responsabilidad. Por eso dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuidar de la iglesia local requiere ciertas cualidades. Si no han sabido gobernar bien sus propias casas, obviamente no sabrán cuidar de la familia de Dios representada en la iglesia local. El padre que no ha usado bien la disciplina en la crianza de sus hijos no va a ser un buen pastor en la iglesia local, no va a aplicar la misma. Si no ha sabido disciplinar a sus hijos, menos va a disciplinar a los que se portan mal en la iglesia, porque va a establecer el mismo carácter que lo hace en su casa. Yo sé que a ustedes, ¿a cuánto les importa su familia? Así como les importa su familia, también les importa la iglesia, ¿sí o no? Si no les importa la familia, menos les va a importar la iglesia. Nada, pues que hagan lo que quieran. No, ese es uno de los principios. Fíjese, la deficiencia en la guianza del hogar se traduce en deficiencia en la iglesia. Vamos a ver un ejemplo, y yo quiero tocar algunas cosas así importantes en la vida de Elí, el sacerdote. Primera de Samuel, capítulo 2, vaya conmigo. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2, versículo 12. Solamente voy a tocar ese verso. Dice la palabra ahí: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento, ¿qué dice? De Jehová. Los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué sucedió aquí? O sea, cuando yo leo este versículo digo, ¿qué pasó con los hijos de Elí? Aquí surge una pregunta, ¿no? No tenían el conocimiento de Dios. ¿Quién era responsable, verdad, de la crianza de estos hijos? Elí, ¿sí o no? Es la responsabilidad. La responsabilidad de nosotros como padres, ¿verdad? Es crear a nuestros hijos. Crear a nuestros hijos y sobre todo darles el conocimiento de Dios. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y es una bendición el que yo haya llegado a los caminos del Señor siendo soltero, porque yo conocí a mi esposa dentro de la iglesia, del evangelio, y nos casamos, ¿verdad? Nos casamos conociendo al Señor. Le doy gracias a Dios porque el pastor Chuy hace 35 años, ¿verdad? Él nos casó. Y mis hijos nacieron en el evangelio, o sea, nosotros conociendo el evangelio. Entonces, ¿cuál era la función mía y la de mi esposa? Instruir a mis hijos en el camino, desde pequeños, como dice la palabra, ¿no? En Proverbios, que dice que instruyas al niño en su camino, para que cuando él sea grande no se aparte de él. Entonces, mi responsabilidad era enseñarle, ¿verdad?, a mis hijos los caminos del Señor, que ellos conocieran al Señor. Esa era mi responsabilidad. Cuando yo veo aquí que los hijos de Elí eran hombres impíos, se decía el día de ayer, ¿no?, que hijos de pastores. O sea, eso no debería de ser. Al contrario, hijos de pastores, pues que conocen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no puedes evitar que ellos tropiecen, no puedes evitar que ellos, ¿verdad?, cometan sus pecados, pero lo que sí puedes evitar es que ellos no tengan el conocimiento de Dios, porque tú les das conocimiento. Yo tuve una experiencia con mi hija. Yo tuve una experiencia muy fuerte con mi hija, la mayor. Cuando ella pasó la adolescencia y después llegó a crecer un poquito más, ella cometió un pecado muy grande. Y cuando ella cometió ese pecado, yo me sentí derrumbado totalmente, porque yo dije,
yo no he instruido a mi hija, yo no le enseñé estas cosas a mi hija. ¿Cómo es posible que mi hija? Yo recuerdo bien ese momento que tuve que agarrar el teléfono y me dirigí con el pastor Chuy, porque yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo decía, ¿cómo es posible si ella nació en el Evangelio y comete este pecado? Y yo recuerdo bien el consejo del pastor Chuy, ¿verdad? Cuando yo hablé con él, dije, Chuy, necesito un consejo, yo no sé qué hacer, me siento derrumbado, siento que quiero dejar el ministerio, estoy fracasado, me decía. Digo, porque no pude, mi hija acaba de cometer esto. Y él me dio un consejo, me recuerdo bien, me dijo, vas a hacer dos cosas. Primero, la vas a tratar como su papá, la vas a ver como tu hija. Y la otra, la vas a ver como pastor también. Tienes que disciplinar. Tienes que meter allí disciplina. Y sabe, le doy gracias a Dios porque como papá, pues la tuve que abrazar y tenerla conmigo, pero como pastor la tuve que disciplinar. Me costó, me dolió mucho. Ella pudo haberse ido si ella quería por la disciplina. Ella podía haberse rechazado e irse de la casa. Ya había cometido lo que había cometido y pero ¿sabe qué? No se fue. No se fue. Y un día yo le pregunté, le dije, ¿por qué no te fuiste de la casa? ¿Por qué no? No, pues ya. Dice, no, sí lo pensé, dijo. Pero ¿sabes por qué no me fui, papá? Dice, porque el único que podía ayudarme a restaurar eras tú. Dice, nadie me podía restaurar más que tú. Y sabe, le doy gracias a Dios porque mi hija pues ya tiene 35 años, ella está en el ministerio, sus hijos sirven al Señor y están en los caminos del Señor. ¿Sí? Pero ¿sabe qué me ayudó? La instrucción, el conocimiento. Cuando ellos sean grandes no se apartarán. Yo cuando leo esto, yo no entiendo, digo, ¿por qué Eli? ¿Verdad? O sea, sus hijos no eran unos impíos, eran unos, ahí leíamos, ¿no? la historia. Y aparte no tenían el conocimiento de Dios. O sea, nuestros hijos, nuestra familia es la primera que tiene que tener el conocimiento de Dios. Instruirlos a ellos, enseñarles como padres, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Aquí surge una pregunta, ¿por qué sus hijos eran así? Allí mismo en el capítulo 2, verso 27, lea conmigo, voy a leer del verso 27 al 30. Dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí está el punto, Y luego dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así, yo había dicho que de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿Qué sucedió? La mala crianza de Elí los dejó hacer lo que ellos querían. ¿Sabe? A veces nosotros nos ponemos en una situación, no, pues que ellos hagan lo que quieran. Yo recuerdo cuando, ¿verdad? De repente una vez una familia que estaba teniendo ahí situaciones con uno de sus hijos, pequeño, el niño tenía como 11 años, 10, 11 años, ¿no? Y un día yo le pregunté a la familia, ¿no? Llegaron a la iglesia y le digo, ¿dónde está tu hijo? Dice, no quiso venir. Es que no quiso venir, pastor, y pues lo dejé en la casa. Oye, ¿cuántos años tiene tu niño? 10 años. Yo me lo traigo a nalgadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, es un niño, o sea, ¿cómo que el niño te va a decir, no quiero ir, papá? No, pues quédate, hijo, ¿verdad? Quédate ahí. O sea, es un descuido.
O sea, si nosotros somos tan negligentes en un momento dado, ¿verdad?, a dejar que nuestros hijos tomen decisiones cuando no tienen todavía la autoridad para tomarla, estando en nuestra casa, yo me los llevo. Yo siempre les dije a mis hijos, el domingo, ¿verdad?, tal día, son días en los cuales es el día de ir a la iglesia. No, pero que no, esos son los días. Porque aquí nosotros tenemos establecido que nos vamos. O sea, imagínense yo como pastor decir, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Que a veces así nos sucede, no, hoy no tengo ganas de ir, pero nos acordamos que somos el pastor y se nos olvida eso, ¿no? Pero imagínense, pero nuestros hijos, no, hay que enseñarlo, ¿no? Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la casa del Señor, hay que estar ahí en la casa de Dios, hay que presentarnos delante de Dios, ¿no? Por eso me gusta mucho ese canto que últimamente han estado cantando, ¿no? O sea, te traigo a mi familia para que te adore. Qué hermoso es eso, ¿no? Llegar con tu familia a la casa de Dios para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no decir, no, es que el niño de 11 años no quiso venir porque no tenía ganas. O sea, es una negligencia. Yo no sé qué pasó con los hijos de Elí. Dice que eran impíos, eran bien mundanos, eran bien carnales. Y luego, aparte de eso, él les permitía participar de lo que era consagrado para Dios, hermano. Mire, cuando ya mi hija empezó a crecer y nos sentábamos a la mesa y hacíamos la oración de gratitud por acción de gracias por los alimentos, yo siempre le decía, hija, damos gracias a Dios porque comemos por la gracia de Dios, porque Dios nos provee. ¿Tú sabes por qué comemos? Porque Dios nos provee, le damos gracias a Dios. O sea, siempre tratándole de inculcar, ¿verdad?, que lo que recibíamos, y así es, lo recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Para que no supieran o dijeran, no, es que mi papá trabaja mucho y mi papá, ¿verdad?, gana dinero y por eso comemos. No, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Esa siempre fue mi responsabilidad, hermano, créanmelo. Y no estoy tratando de jactarme o levantarme, no, con toda humildad se lo digo, porque yo sabía la responsabilidad que había y que hay todavía. Elí quizás tuvo muchos problemas al tratar de criar a sus hijos. Y quizás cuando él quiso ya, ¿verdad?, ayudarlos, enmendarlos, ya fue demasiado tarde. Y a veces así nos sucede a nosotros, descuidamos la familia porque estamos metidos en la iglesia y cuando los queremos corregir, ya a veces es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Ya nuestros hijos ya tienen otras ideas, ya tienen otras cosas, porque no los cuidamos, no los instruimos. Quizás cuando Elí se dio cuenta era demasiado tarde. Se dio cuenta de la maldad. A lo mejor cuando él comenzó a darse cuenta de la maldad, no aplicó ninguna acción de disciplina contra ellos. Por eso es que el Señor le dijo, tú honraste más a tus hijos que a mí. La disciplina, mis amados hermanos, en el hogar es muy importante en el hogar. A veces la disciplina, ¿verdad?, pues no les gusta o es parte de algo que dices tú, pobrecito, ¿verdad? Si lo disciplino, si le hago esto, no, se va a sentir mal. No, hermanos, la disciplina es algo muy importante en la familia, en el hogar, que si no la ejercemos en nuestra casa, menos la vamos a ejercer en la iglesia. Vamos a ser muy compasivos, no, pobre hermano, no. Proverbios 23:13, ¿qué dice, hermanos? Proverbios 23:13. Dice así, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Dice, la Biblia nunca va a probar, ¿verdad?, la permisividad, o sea, el permitir a tus hijos. O sea, mientras tengas a tus hijos en tu casa, tienes que implantar la disciplina. Dios no va a permitir, no, pobrecito. Nosotros compramos, ¿verdad? Yo recuerdo, no sé, ya ahorita ya no, porque ya es riesgoso tener una vara de corrección en tu casa. Pero en mis tiempos sí se corregía con vara. Hasta las vendían en las librerías cristianas, hermano. ¿Sí o no?
Yo la tenía colgada ahí, ¿verdad? Y era una vara, ¿verdad? Era una vara ahí. Cuando fuimos a la librería cristiana, mi hija me dijo: papá, ¿y para qué es eso? No, ya sabrás para qué es, ¿verdad? Y la tenía colgada. Y cada vez que mi hija, ¿verdad? Y mi hijo, porque pues nació el hijo, y mis hijos que comenzaron a crecer, ¿verdad? Y yo hacían algo mal y decía: ven para acá, te voy a dar con la vara. Y les daba con la vara. Porque aquí dice, ¿no? Que si lo castigas, ¿con qué? No, ahorita ya no digas eso, ¿no? Porque si él va y le dice al maestro de la escuela que le pegas con vara, vas a la cárcel. Hay que usar otros medios, ¿no? Pero la disciplina tiene que estar ahí. ¿Cuánto dicen amén? O sea, ahí está la importancia, mis amados hermanos, de nosotros en nuestra casa. En no ser consentidores, a no consentirlos a ellos. Porque si lo hacemos, estamos descuidando lo más importante, que es la base para que nuestro ministerio esté firme. Porque entonces, ¿cómo tendré yo peso moral? Mire, esa disciplina que yo implanté a mi hija, y aquí está uno de los pastores que estuvo en ese momento, me acompaña, Pastor Poncho, por aquí anda, allá está. Él fue uno de los pastores, uno de mis líderes, ahora es pastor. Cuando disciplinamos a mi hija, ¿sí? Lloramos como ministros por lo que ella hizo, lloramos, nos dolió, pero ¿sabe? La vimos restaurarse, la vimos, o sea, ¿cómo se puede decir? O sea, aceptar y levantarse. Si yo no lo hubiera hecho, hermanos, ¿sabe? En ese tiempo hubo pastores que sus hijos cometieron lo mismo. ¿Y sabe qué hicieron? Para cubrir su pecado, los mandaron a sus países, para que nadie se diera cuenta en la iglesia lo que sus hijos habían hecho. Hubo pastores que me dijeron: la verdad, te admiro porque tuviste el valor como para confrontar el pecado de tu hija. ¿Y sabe qué fue lo que yo gané en ese punto? Peso moral. ¿Qué fue ese peso moral? El que yo no consentí nada. Que a la hora de tener e implantar disciplina dentro de la iglesia, reconocían que yo había hecho lo mismo con mi hija. Pero imagínense, yo me hago como que no pasó nada, pero en la iglesia no tengo poder autoritario, no tengo poder moral. Por eso es tan claro el mensaje que dice: el que no sabe cuidar, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar? Porque ¿en dónde comienza nuestro ministerio? En nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí vemos, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que corrijamos. En lugar de disciplinar, Elí a sus hijos los dejó que hicieran lo que ellos querían. Elí quizás les reprendía solo con palabras: ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijos? ¿Por qué haces eso, hijo? Oye, ¿por qué haces eso? Pero no actuaba de una manera, ¿verdad?, en la cual los hijos pudieran corregir. Elí fue culpable por honrar a sus hijos por encima de Dios. Él fue el culpable. Elí evitaba los problemas y el esfuerzo, ¿verdad?, cosas que lo llevó a educar mal a sus hijos. No usó la autoridad paternal para restringirlos y corregirlos cuando eran niños. Ahí ese es el momento, hermanos. Venía hablando con uno de los pastores y le decía: ¿sabes una cosa? Algo que Dios puso en mi corazón, que ahora que estamos, ¿verdad?, o sea, trabajando para los nuevos ministros, para los nuevos pastores, hay que ver ese principio de su familia, ¿verdad? ¿Cómo están gobernando sus casas? Porque es muy importante. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque puede tener un buen llamado, un buen sentir al ministerio, quizás tener la capacidad vamos a decirlo, en el conocimiento, ¿verdad?, en la práctica de predicar bien, enseña bien y todo eso. Pero ¿cómo está la familia? ¿Cómo está gobernando la familia? Eran unos impíos los hijos, pero lo peor del caso es que no tenían el conocimiento de Dios. Oiga, nuestros hijos deben de saber y conocer al Dios que servimos. ¿Cuántos dicen amén? Al Dios que servimos, es el Dios que servimos, es el Dios que sirvo. En el versículo 17 de 1 Samuel 2, 17 dice: era pues muy grande
delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. En efecto, los hijos de Elí estaban tratando con desprecio las ofrendas de Dios, porque no tenían el conocimiento de Dios. Cuando tus hijos tienen el conocimiento de Dios, ellos valoran lo que tú estás haciendo y respetan el ministerio que Dios te ha dado. Ellos hacían cosas tan terribles, ¿verdad?, que eran abominación delante de Dios. En el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí nomás decía y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacen eso, hijo? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Eso es increíble, hermano. O sea, como los hijos de este sacerdote principal, que por herencia Dios los había escogido para que su casa nunca faltara, llegó un momento en que Dios dijo: ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Porque estos hijos no van a seguir, por más que quisieran, ¿no? Y él solamente lo único que decía: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Todos se excusaban, ¿no? Pues si los hijos de Elí son así, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿Usted se ha dado cuenta que a veces la gente así está viéndonos, viendo la familia? No, pues el hijo del pastor, no, la hija del pastor, no, esto. Y a veces, ¿qué decimos nosotros? A veces pues tienen razón, ¿sí o no? A veces lo dicen con razón. Él solamente decía: ay, hijos, no es buena la fama, no es bueno lo que ustedes hacen, pero no hacían nada. No metía ahí la disciplina. Decía: a ver, ya hasta aquí, ya basta. Elí oía solamente lo que hacían sus hijos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ok, nuestros hijos necesitan conocer la palabra, tienen que ser instruidos, hermano. Vaya allí al libro de Proverbios, por favor, capítulo 4. Mire lo que dice Proverbios 4, versículo 3 y 4. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién es el escritor de este libro, Proverbios? ¿Quién fue? Salomón. ¿Quién era su padre? David. Y David fue considerado, ¿verdad?, un hombre conforme ¿a qué? ¿Al corazón de quién? De Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí conforme al corazón de Dios? Dígame, no, por fe diga amén. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted es un hombre conforme al corazón de Dios? Ok, mire lo que dice aquí: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Qué le dice? ¿Él qué? Me enseñaba. Y dice: y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. O sea, este es un testimonio de un hijo que fue bien enseñado. ¿Sí o no? O sea, el trabajo de él reconocía, dice: porque yo fui hijo de mi padre, ¿verdad? Dice: delicado y único delante de mi madre. O sea, quiere decir que ellos se encargaban de instruirlo. Y dice: y él me enseñaba y me decía. ¿Sabes? Hace días, ¿verdad?, pues se celebró ¿el qué? ¿El día de qué? Del Padre, ¿no? ¿Cuántos recibieron algún regalito así del Padre? A todos les fue mal, ¿o qué? Mal los padres, ¿verdad? Pues no les dieron nada. Mire, a mí me dieron algunas cositas, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que más me bendijo? Las tarjetas.
lo que tus hijos te dicen en el Día del Padre. ¿Y sabes? Todos me pusieron en la tarjeta: gracias por enseñarnos, por hacernos conocer del Señor. Te agradecemos mucho. Yo siempre les he dicho: hijos, la mayor herencia que yo les voy a dejar en sus vidas no son la propiedad que yo estoy pagando, no son los bienes que yo tengo, es la palabra de Dios en sus corazones. Esa es la mejor herencia que les voy a dejar mientras ustedes la retengan en su corazón. Ese es mi sentir. Yo no sé cuál sea tu sentir, ¿verdad? Pero ese debe de ser el sentir, que tus hijos, ¿verdad?, tengan el conocimiento de Dios, que ellos sean enseñados. Este es un ejemplo. El padre que aconseja, ¿verdad?, a su hijo es un padre responsable, y como tal será responsable también en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Será responsable. ¿Por qué? Porque se preocupa por sus hijos, y en la iglesia son tus hijos espirituales. Son tus hijos espirituales. ¿Sí los ves como tus hijos espirituales? Como tus hijos que están ahí esperando la instrucción. Una de las más grandes responsabilidades de los padres es la de aconsejar a sus hijos, ¿verdad?, a tomar decisiones correctas. Y no hay otro manual mejor que la palabra de Dios, hermanos. Nosotros somos. A mí me tocó instruir a mi hijo por ser varón, ¿verdad? Yo me acuerdo que nació mi hija Saraí, mi esposa me dijo: por ser mujer, pues yo me voy a encargar de ella, ¿verdad?, pues como mujer y todo, pero siempre yo estando ahí. Pero cuando nació el varón, ¿verdad?, me dijo: ahora te toca a ti, ¿verdad? O sea, le vas a cambiar el pañal y todo, no se crea. Pero te vas a encargar de la instrucción, vas a hablar con él. Yo empecé a hablar con mi hijo desde bien pequeño, hermano, desde bien pequeño. Yo hablaba con él, y yo le hablaba y le decía: hijo, tu mayor ejemplo, tu mejor ejemplo en esta vida soy yo, tu papá. O sea, los consejos, mejores consejos que vas a recibir, yo soy tu papá. Tu mejor amigo que tú puedas tener sobre la faz de la tierra, yo soy tu papá, yo voy a ser. Y sabe, mi hijo siempre me escuchaba. Siempre me escuchaba. Él tenía todos los consejos. Cuando él empezó a entrar en la secundaria, yo le dije: te van a ofrecer droga, te van a ofrecer sexo, te van a ofrecer de todo, hijo. Un día yo hablé con él y le dije: hijo, y tú nunca has sabido de dónde vengo yo, ¿verdad? Y yo le dije: yo usé drogas, y no me la creía. Me decía: papá. Le dije: yo fui alcohólico. Le dije: pero Cristo cambió mi vida. Le dije: tú nunca me viste borracho, tú nunca me viste drogado. Le dije: porque ya Dios había cambiado mi vida. Pero de todo lo que yo te estoy diciendo, eso yo lo pasé y lo viví, y tú lo vas a pasar y lo vas a vivir. ¿Ya ve? Llegó un momento, él llegó en momentos en que toda la instrucción que yo le daba de lo que hacía, lo que podía hacer, había veces que él se bajaba. Escuche bien lo que le voy a decir, y estoy delante de Dios. A veces que él se bajaba de la recámara de su cuarto, estando yo en la sala llorando, y me decía: papá, ora por mí porque estoy viendo pornografía, y yo sé que eso no está bien. ¿Y sabes qué? Yo le decía: vamos a orar, pero ¿qué tienes que hacer? Ya no verlo. Y le quitaba los aparatos, la tentación, para que no hiciera eso, hermano. Pero ¿sabes qué es lo que yo veía? Que la palabra que había sembrado en su corazón le redarguía, porque bajaba llorando, hermanos. Bajaba llorando. Pero yo hablaba con él y le decía: ¿sabes qué, hijo? Tú sabes que eso está mal. Sí, papá, yo sé, dice, pero a veces estoy allí y de repente me aparece. Bueno, yo a veces me pongo a pensar y dije: ojalá y todos nuestros hijos fueran así, ¿no? ¿Sí o no? Que los redarguyera el Señor. Pero ¿sabes por qué a veces no hay redargüimiento? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Piensan que es normal. Piensan que. Pero cuando está la palabra en ellos, por eso dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y en la instrucción, en la enseñanza, en que tú los has instruido desde pequeños, a que ellos, ¿verdad?, puedan valorar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hermano, déjame decirte, o sea, fue algo tremendo que yo veía en él. Y ahora ya él está casado, tiene su esposa, y todo el proceso de enseñarles. Ahora le digo, tú tienes una responsabilidad más grande.
Ahora tienes una hija y la tienes que instruir. Tienes que enseñar, porque el abuelo no la va a instruir, vas a ser tú, el papá. Porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra responsabilidad. Salomón decía, ¿verdad?, que su padre era el que le enseñaba. En Primera de Reyes, vaya conmigo, Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer del verso 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir. Dice, llegó el día en que un día nosotros vamos a morir, ¿verdad que sí? Algunos más pronto, otros quizás más después, pero un día vamos a morir. Pero mire, a mí me gusta esto porque si Salomón reconocía los consejos de su padre, yo veo aquí en David algo muy importante. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo. ¿A quién le ordenó? A su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué promesa, ¿no? Eso lo mismo le había dicho a Elí, que no iba a faltar descendencia. Pero ¿qué pasó? Hasta ahí llegó. Pero en el caso de David, hermano, con su hijo, le dijo: ¿sabes qué? Sigue, guarda. El propósito es que sigamos en este camino. He aquí la importancia, mis amados hermanos, de la instrucción, de la corrección, de la disciplina, de la enseñanza en el hogar. Yo no digo que mi hijo, ¿verdad?, tiene que ser un pastor, ¿verdad? Yo no digo, ni le estoy diciendo tú tienes que ser pastor. No. El llamado se lo puede dar Dios. Mi responsabilidad es que él sea temeroso de Dios, que él conozca a Dios y sirve a Dios. Está sirviendo a la iglesia en un ministerio, va apoyando ahí. Solamente Dios sabe si un día lo va a llamar como pastor. Pero esto es lo que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos. Esto es lo que nosotros debemos de hablar. David le enfatizó a Salomón la necesidad de hacer que Dios y sus leyes fueran el centro de su vida personal. Pero ¿sabe qué? Ahí dependía ya de Salomón. Y bueno, ya después es otra historia, ¿no? Pero Dios ve, hermano, nuestro corazón. O sea, Dios no lo podemos burlar, Dios sabe. Pero es muy importante que entendamos, si Dios nos ha llamado al ministerio y somos llamados, tenemos que ser responsables primeramente de nuestra familia. Ese es ¿cómo se puede decir? Un medidor. Yo puedo decir, ¿verdad?, ahora cuando veo esa responsabilidad y en su momento dije: híjole, es que ser pastor no es cualquier cosa. Prefería yo ser evangelista, ¿verdad? Evangelista, pues, ya ves, que los que hay ahora, que nada más llegas y predicas y te llevas la ofrenda. Yo quería hacer eso, yo llego ya, y no quería responsabilidad, pero Dios tenía otros planes, porque no es lo que uno quiere, porque no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios, fíjate bien, si Dios te llamó y te da ese ministerio, tienes que ser responsable, iniciando desde tu casa. Ahí comienza todo. Un padre responsable es aquel que siempre recordará a sus hijos el ser obedientes a Dios, enseñarles, no como Elí, que no conocían de Dios, que los dejó hacer lo que querían. Génesis 18, para terminar, acompáñenme. Fíjense nada más esto, Génesis 18, verso 17, voy a leer del 17 al 19. ¿Ya lo tienen?
Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué iba a hacer Abraham? Iba a destruir Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra. Y dijo: lo voy a encubrir lo que voy a hacer. No, le voy a decir. Bueno, pero fíjese el punto. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero mira el versículo 19. Porque yo sé, dijo Jehová, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Dios te llamó es porque Él sabe que tienes, o sea, que tú puedes hacerlo. El que lo hagas, eso depende de ti. Pero Él sabe, por eso te llamó. Y Él sabe, ¿verdad? A los que aún no son pastores, que si Dios los llama, Él sabe que también pueden hacerlo. Porque Él es el que nos conoce a nosotros. Él llama. Y Él escoge. Él dice: ¿sabes qué? El problema está en la negligencia que nosotros, ¿verdad?, pongamos y descuidemos, que nos metamos tanto en el ministerio que la familia allí. Eres candil de la calle, pero oscuridad en tu casa. Puedes estar ganando almas para Cristo cada semana, pero en la sala de tu casa se están perdiendo tus hijos. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. No descuides tu familia, hermano. No les cuides. Esa es la base del llamado que Dios te ha dado. Porque si tú no gobiernas bien tu casa, y vuelvo a decir, no, son los que están en tu casa. Los que ya se fueron, pues ya se casaron, tienen otra, bueno, y ellos son responsables. Pero en tu casa, que Dios bendice tu hogar, que Dios provee, ¿verdad?, tus necesidades, y que tus hijos menosprecien lo que Dios te está dando y participen de lo que Dios te está dando. Que no valoren. Aquí me gusta mucho esta parte porque dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, después de sí. Él va a mandarlos. Ese es el trabajo, hermano, mi responsabilidad. Y sí, ha habido momentos en los cuales el trabajo, el ministerio ha abarcado mi tiempo y yo he tenido que reaccionar. Mi hija, tengo una hija todavía soltera que no se ha casado. Y el año pasado, hace 2 años, dice: mi papá viaja mucho. O sea, mi papá viaja mucho porque casi no está con nosotros, le dijo a mi esposa. Y ¿sabes qué? Yo empecé a decir: ¿sabes qué? No, tengo que cuidar a mi hija. Y yo un día hablé con mi hija, le dije: hija, para mí este es más importante que todo lo que yo hago ahorita en este momento. Si usted me necesita ahorita, ¿verdad?, y yo estoy en otra ciudad, llámeme, yo me regreso y yo la atiendo a usted, porque esta es mi hija. Gracias a Dios que Dios acomoda todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios conoce nuestro corazón. Pero eso te lo dejo, pastor, ¿verdad?, que esto sea un reto para nosotros. Si en este momento tu hogar, ¿verdad?, necesita tu liderazgo, ¿verdad?, tu pastoreo, o sea, pastorea tu casa. Dedícale tiempo a tus hijos. Habla con ellos. Así como te preocupas por las familias de la congregación, preocúpate por tu propia familia. Habla con ellos. Amén. Yo quiero invitarte que inclines tu rostro en esta hora. Yo quiero hacer una oración con base a esto. Consideremos el carácter de David y el carácter de Abraham. Yo me imagino que ellos no solamente oraban por su familia, cuidaban de su familia. Su preocupación era su familia. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has llamado, Señor,
a pastorear, Señor, pero también nos has llamado a no descuidar nuestra familia. Señor, ayúdanos a poder establecer, Señor, los principios para poder también nosotros, Señor, dirigir nuestras responsabilidades, Señor, como ministros, como pastores. Señor, que sabemos que lo primero que vamos a dar cuenta, Señor, como padres es nuestra familia, Señor. Porque antes de ese llamado, Señor, antes de ese llamado divino a pastorear una iglesia local, Señor, nos diste el llamado como padres, como responsables de nuestro hogar. Y ahí es donde comienza todo, Señor. Ahí es donde comienzan nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que no somos perfectos, Señor, pero queremos emprender, Señor. Queremos hacerlo. Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer lo que sí necesitamos muchas veces. Volvernos a nuestra casa y Señor, y comenzar a hacer las cosas como tú quieres, Señor. Porque eso nos va a respaldar al estar enfrente, Señor, a estar parados en un púlpito. Señor, yo no quiero ser como aquel pastor, Señor, que tú sabes, Señor, que un día su propia hija, Señor, siendo una adolescente, se paró y en plena predicación y le dijo: papá, no seas hipócrita, porque tú no vives en casa lo que predicas en el púlpito. Señor, yo no. Señor, yo quiero que cada día, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, ayudándome, Señor, sobre todo en mi casa, Señor. Y de ahí, Señor, partir hacia adelante, Señor, hacia lo demás. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, porque yo sé que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra siempre cumplirá el propósito, Señor, por la cual tú la envías, Señor. Y yo sé que en esta mañana, como los días de ayer, Señor, las enseñanzas han sido de bendición y serán de bendición, Señor, porque podremos agarrar, Señor, lo que necesitamos, Señor, lo que en verdad necesitamos para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, y que esta palabra no solamente quede en la mente de mis hermanos, sino en lo más profundo de su ser, en su corazón, en el ser interior, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.